Por favor, indíquenme si pueden observar el documento. Son las preguntas. Sí, se mira, profesora. Muchas gracias, muy amable. Bien, jóvenes. Vamos a dar inicio entonces. Gracias por estar aquí esta tarde. Soy la profesora María Alejandra López del curso de lenguaje. Bien, en vista de que ya están ustedes por rendir el examen, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a indicarles, a darles algunas recomendaciones respecto al contenido. Por lo general, los alumnos siempre me preguntan, profesora, ¿qué va a venir en el examen? ¿No? Bueno, yo no lo sé, nadie lo sabe en realidad. Entonces, lo que sí sabemos de pronto, todos, ¿no? En general, es tipo de preguntas o la recurrencia de contenido de las preguntas. Bien, entonces voy a iniciar la clase justamente explicando, ¿no? Por cada uno de los capítulos, voy a comentarles, ustedes pueden tomar nota, la incidencia de contenidos en las preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 1, la comunicación, tenemos lo siguiente. En la comunicación, las preguntas que suelen considerarse, que solemos ver, tienen que ver con las clases y elementos, ¿no? Muchas veces se mezclan estos dos tópicos, clases y elementos de comunicación. Y a su vez también se presenta el tema de dialecto, ¿no? Dialecto estándar y no estándar, ¿no? Marque la alternativa que presenta dialecto estándar o dialecto no estándar. Recordemos que el dialecto estándar está normado por la RAE, mientras que el dialecto no estándar, de alguna u otra forma y por diversos motivos extralingüísticos, rompe con estas reglas. Luego tenemos el capítulo 2, la realidad lingüística del Perú. En el caso de la realidad lingüística del Perú, es un hecho que se consideran los nombres de las lenguas. Se consideran los nombres de las lenguas, la clasificación, el nombre de las familias también, ¿no? Recordemos que en el Perú tenemos dos grupos de lenguas amerindias, en el caso de las lenguas amerindias andinas, y tenemos también las amazónicas. Asimismo, también recordar, ¿no?, los nombres de las lenguas romance, de las lenguas latinas, los préstamos como los arabismos, los latinismos, los americanismos y los anglicismos. En el caso del capítulo 3, que tiene que ver con la primera parte de la fonología, lo que observamos es justamente la transcripción fonológica, ¿no? Transcripción fonológica, el tema del alófono, las características de las vocales y las consonantes. Y es muy importante observar también el tema de los pares mínimos y del conteo de fonemas, ¿bien? Para tener una mayor conocimiento de este tema, siempre es importante saber transcribir fonológicamente. Capítulo 4, la fonología segunda parte, ¿no? Acá vemos ya los fonemas suprasegmentales, ¿no? Son aquellos que están sobre los fonemas segmentales, ¿no? El acento, la entonación están sobre las vocales, sobre las consonantes. Se ve también el tema de la sílaba, la segmentación silábica, la secuencia como los diptongos, triptongos e hiatos. En el capítulo 4, la escritura, aparece el tema de las mayúsculas y la incidencia en el tema de mayúsculas suelen ser los apellidos complejos, ¿bien? Los apellidos complejos, ¿no? Por ejemplo, las estructuras de el hecho de colocar un determinante como la para el caso de la Madrid, ¿no? Cuando lleva, cuando no lleva mayúscula en la suma de las preposiciones bueno, de la preposición y el artículo. Capítulo 6, la escritura, segunda parte. En ese caso, por ejemplo, vemos las normas generales de acentuación y también el acento diacrítico.
El capítulo 7, la semántica de la lengua española, se va a marcar por las clases, ¿no?, del significado, significado connotativo, significado denotativo, ¿no? ¿Cuál es el significado objetivo? El denotativo. ¿Cuál es el significado subjetivo? El connotativo. Bien. Y las relaciones de significación. Vamos a ver el tema de antónimos. Es importante que sepan las clases de antónimos. Vemos los temas de inclusión como hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, entre otros. Vemos también el tema de sinónimos, el tema de homonimia. En el capítulo 8, morfología, lo que suele aparecer es la segmentación morfológica, ¿bien?, la formación de palabras. En el capítulo 9, la frase nominal. Bueno, en el capítulo 9, la frase nominal es sumamente importante que hayan reconocido las partes de la frase nominal. Recordemos que su núcleo es un sustantivo o es un pronombre, ¿no? Y también tiene sus modificadores directos, sus modificadores indirectos, sus tres formas de modificadores indirectos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? La frase preposicional, la frase apositiva y la proposición subordinada. Entonces, en estos casos, en la frase nominal, sus funciones, ¿no?, de sujeto, atributo, etcétera, tienen que reconocerlas a cabalidad para poder entender lo que queda del resto del curso en tanto a sintaxis, ¿no?, sobre todo cuando vemos el tema de la oración compuesta subordinada sustantiva. Luego tenemos el capítulo 10, la frase nominal, segunda parte, donde observamos el adjetivo. El adjetivo. Tipos de adjetivo, por ejemplo. Sus funciones del adjetivo también. En el capítulo 10, la frase verbal, que también es un pilar dentro del tema de sintaxis. Aquí lo más importante en la frase verbal es poder determinar el tipo de verbo que tenemos, ¿no? O sea, si bien hay una clasificación, hay dos tipos bastante importantes que van a determinar a la frase verbal, que es el verbo copulativo y el verbo predicativo. ¿Bien? O perífrasis copulativa o perífrasis predicativa. Obviamente vamos a tener las clases de los verbos, ¿no? El verbo impersonal, el transitivo, el intransitivo, etc. Recordemos también que en el caso de la perífrasis verbal son dos estructuras verbales, en algunos casos son dos estructuras verbales con un nexo o incluso más de una estructura verbal, que funciona en el fondo como un solo verbo. ¿Bien? De eso se trata la perífrasis, a la larga es un solo verbo. Luego tenemos el capítulo 12, adverbio, preposición y conjunción, ¿no? Obviamente ahí hay que recordar, memorizar también, ¿por qué no?, cuando es un adverbio, una preposición y una conjunción. Sin embargo, también tenemos que entender que una palabra puede tener más de un significado y que siempre vamos a necesitar de un contexto. ¿Y qué es un contexto? Es un conjunto de palabras para conocer un significado. Luego tenemos en el capítulo 13 la oración, ¿no? La oración, el sujeto y predicado, ahí es donde se van a observar. Después tenemos aquí el capítulo 4, la oración, clasificación, las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. Luego, en el capítulo 15, la oración, clasificación, segunda parte, tiene que ver allí con las oraciones según la actitud del hablante, ¿no? En este caso del emisor. Y también la oración compuesta por coordinación, ¿no? Tenemos dos, recuerden, la conjuntiva y la yuxtapuesta, ¿no? En la conjuntiva se van a emplear, como dice su propio nombre, las conjunciones. Se van a emplear los conectores, los nexos, mientras que en la yuxtapuesta se van a emplear tres signos.
la coma, el punto y coma y los dos puntos para reemplazar a estos conectores. Después tenemos a la famosa oración compuesta subordinada sustantiva que pertenece al capítulo 16, ¿no? De la oración compuesta. Entonces aquí vamos a observar cómo estas estructuras subordinadas que pueden estar encabezadas con un complementizador, ya sea lexical como que y sí, o un complementizador morfológico, recuerden que culmina en ere, ¿no? Ar, er, ir, van a tener estas estructuras funciones como sujeto, atributo o de, van a tener también complemento de nombre, de adjetivo y de verbo. Recordemos que todas estas estructuras, todas, pueden ser reemplazadas por eso, por aquello, por esa. Y en el capítulo 17, la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial, son estructuras subordinadas que van a poder ser reemplazadas también, ya sea por un adjetivo o por un adverbio. Luego tenemos el capítulo final, ¿no? Que tiene que ver ya con la escritura, el uso de los signos de puntuación y también con el tema del texto, ¿no? El texto, recordemos, tiene dos grandes características que son la cohesión y la coherencia. La coherencia tiene que ver con el tema del contenido, ¿no? Un contenido apropiado, mientras que la cohesión tiene que ver más con el empleo de conectores, con el empleo de precisión léxica, con el empleo correcto de la sintaxis, entre otros. Muy bien. Dicho esto, jóvenes, vamos a pasar a resolver los ejercicios de clase, ¿no? Que van desde el primer tema hasta lo último que se ha visto en clases. Muy bien. Entonces, por favor, tienen 4 minutos para contestar estas 4 preguntas. Luego vamos a analizar estas 4 preguntas. Avancen, por favor. Profesora, disculpe una pregunta. Sí, claro. En la 4 no sé, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hallar o hacer? Ok, perfecto. Aquí en la 4 dice, sustituye el verbo decir por otro por otro que el contexto exige. Bien. ¿Qué significa esto? Nosotros necesitamos precisión léxica. Entonces, aquí, por ejemplo, en la A dice dijo, en la B decir, en la C diré, en la D dijo y en la E dicho. Lo que se nos está pidiendo es que reemplacemos, ¿no?, este verbo por uno que realmente pueda ser un verbo correcto para ese enunciado. Es como, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos dinero que queremos llevar al banco, ¿no? A depositar. Obviamente es depósito, ¿no? Para que lo guarden, ya sea a plazo fijo, etc. Entonces, imaginemos que alguien dice, voy al banco a dejar mi dinero. No, o sea, no sería dejar, sería depositar. ¿Bien? O que alguien diga, voy a ir al banco a poner mi dinero. Tampoco sería poner, es depositar. Eso es precisión léxica. Ok, profesora, gracias. Ok, muy bien. Cualquier pregunta, jóvenes, con toda confianza pueden abrir el micro y consultar. Bien.
Muy bien, jóvenes, vamos a empezar. ¿Qué han marcado en la número 1? Establezca la correlación correcta. 1, lenguaje. ¿A qué pertenece? A la letra B, ¿no? Es universal. El lenguaje es, o sea, el lenguaje está en todo el mundo. Es la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos. Vayamos a un lugar lejano y encontremos personas allí, ellos tendrán esa capacidad de comunicarse. En cualquier lado. 2, el habla es Con la A, concreta. Así es, la A es concreta el habla, ¿no es cierto? Es la producción de sonido. La 3, lengua, es la con la letra C, D. Ajá, es un producto histórico. Bien. La 4, idioma, la E, estatus de oficial. Aquí hay que dejar claro algo. Muchas veces nosotros escuchamos que las lenguas amerindias, por ejemplo, ¿no? Las lenguas de nuestra tierra, le llaman dialecto. Y no son dialectos, son lenguas. ¿Bien? Y donde predomine una lengua será un idioma. Por ejemplo, el ashánica en la zona selva, donde se habla. Allí será lengua y también será idioma, porque es allí donde predomina, ¿no? En su zona. Sin embargo, el ashánica aquí en Lima seguirá siendo lengua, pero no será idioma puesto que aquí no predomina. Aquí predomina el español. Y en las zonas, ¿no?, del interior del país, zonas monolingües, pues allí no será idioma el español, simplemente será una lengua. Hay que entender esa diferencia, ¿bien? Entonces, las lenguas amerindias no son dialectos, son lenguas y donde predominen serán idiomas. Y 5, C, ¿no? Estándar, dialecto estándar, es aquel que es regulado por la RAE, por la Real Academia Española. Muy bien. Ahora veamos número 2. Es la letra D, ¿no es cierto? Es referencial. Dice en el enunciado, Javier, a Rita le gustan tus poemas. Predomina la función del lenguaje denominada referencial. ¿Por qué? Porque es un mensaje objetivo. ¿Sí? Le está contando que a Rita le gustan sus poemas. Alguien podría decir, pero profesora, ¿por qué no puede ser poética? Si ahí dice poemas, ¿no? Claro, ese es un tipo de distractor muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede ser poética? No se está empleando ninguna estructura que haga referencia a que eso realmente es un poema. No hay una metáfora, por ejemplo. Bien, simplemente es un comentario objetivo. 3, en el enunciado, Nadia vio por TV el mensaje del presidente. El emisor y el receptor respectivamente son 3, letra A. la A, La A, exacto. El presidente es quien codifica y quien decodifica es Nadia. 3A. 4. Sustituya el verbo decir por otro que el contexto exige, ¿no? Por ejemplo, en la letra A debería ser formuló una pregunta impertinente. Letra B se ha limitado a proferir insultos. Proferir. En la C, les contaré cómo he sobrevivido. La D, impartió su clase solo en alemán. Y la E, aún no ha manifestado su opinión. Aún no ha manifestado su opinión. Muy bien, jóvenes. Avancen, por favor, con las 5, 6 y 7.
Bien, sigamos. Número 5, letra B. B de Bora. Bora es una lengua amerindia amazónica, ¿no? Entonces tenemos en la A, que es K, G y X, ¿no? Número 2 dice son velares. La parte posterior de la lengua va hacia la zona velar, ¿no? Y se realizan esos sonidos. Luego en la B tenemos F, teta y la yod. En este caso sería la fricativa, ¿no? Fricativas. ¿Qué significa? Cuando nosotros producimos esos sonidos no pasa el aire, ¿no? Perdón, pasa el aire, pasa el aire. En la C, P, B, M corresponde a las bilabiales, ¿no? Ocurren cuando unimos los labios, se producen cuando unimos los labios. Luego tenemos la letra D, la Ch, la S, T, que pertenece al número 3, ¿no? Las sordas, no hay vibración de cuerdas vocales. Y la E es B, T y D, que sería la 1, son oclusivas. Allí hay una restricción, ¿no? No pasa el aire. Tenemos 6. Marque la alternativa que presenta más consonantes dentales diferentes, ¿no? Ojo, allí tiene que considerar que son más consonantes dentales diferentes. Entonces, la 6 es la letra B. B. Torre caída. Bien. Está allí la T y la D, ¿no? T en torre, D en caída. Profesora, ¿por qué no puede ser la letra A? Si ya hay 3D. Ya, claro, ya hay 3 veces D, pero acá dice consonantes dentales diferentes. Ahí están iguales. Y la 7 marca la alternativa en la que los fonemas nasales presentan función distintiva. ¿Qué significa función distintiva? Que cambie de significado. Basta que un solo fonema cambie, ¿no? Ya sea consonántico o vocálico, para que cambie el significado. Entonces, la 7 es la letra A de Ashánica. A, mono-moño. Bien, mono-moño. Muy bien, jóvenes. N-N. Avancen, por favor, con los siguientes. Con 8, 9, 10, 11 y 12. Profe, ¿la 5 cuál era? Ojo, recuerden que en la 7 es marcar la alternativa en la que los fonemas nasales, nasales. Por eso es la A. Porque en el caso de la B, carro y carro, ¿no? Carro y caro, ahí sí, ¿no? En la transcripción fonológica podemos observar. Y también obviamente en el sonido, ¿no? R y R, ¿no? Son vibrantes. Una es múltiple y la otra es simple, pero nos están preguntando por fonemas nasales. Eso está en la 7. 7A. Continúen, por favor, con la 8, 9, 10, 11, 12.
Bien, vamos a ver. La 8. Seleccione la alternativa en la que el acento cumple función distintiva. Obtuve una medalla de plata, viajaba en un automóvil nuevo, escribía con estos lapiceros, pintaron todos los muebles, escucho una bella melodía. La respuesta es la letra E. Bien. ¿Por qué? Veamos, la función distintiva, ¿no? En acento, la fuerza de voz, la mayor fuerza de voz en una palabra. Entonces, escucho una bella melodía, trata del presente. Escuchó una bella melodía, trata del pasado. Es la 8E. La 9, marque la alternativa en la cual se presenta más diptongos. Letra E. ¿No? Acueducto antiguo. En esta alternativa los diptongos son UE, UO. Bien. En acueducto, UE, antiguo, UO. La 10. En el enunciado, mientras Luis y Efraín desarrollaban un cuestionario en el aula, Enrique y Leonardo preparaban el periódico mural en el patio. El número de hiatos y diptongos es respectivamente 10. Letra C. Bien. En el enunciado, los hiatos son AI y EO. Los diptongos IE, UI, UE, IO, IO, AU, IO, IO. Repito, los hiatos son AI, EO, diptongos IE, UI, UE, IO, IO, AU, IO, IO. En la 11, señale la opción que presenta corrección ortográfica. Letra A, ¿no? Significa la correcta escritura. Guillermo La Rosa jugó en el Nacional de Medellín. Y tenemos el número 12, en el enunciado, los adventistas no aceptan que el creador haya descansado el domingo. Debe escribirse con mayúscula. Letra C, ¿no? Creador. Todas las estructuras que hagan referencia a Dios deben escribirse con mayúscula, ya sea en el caso de un pronombre, ya sea en el caso de un adjetivo, ya sea en el caso de un sustantivo. En el caso de adventistas no se escribe con mayúscula, es una religión, no se escribe con mayúscula. Y en el caso de domingo tampoco, ¿no? Porque es el nombre de un día. Si fuera, por ejemplo, Domingo de Ramos, allí sí llevaría mayúscula porque sería un evento, una fecha que corresponde eh, a una celebración de la Iglesia Católica. Profesora, en la 11, ¿por qué no puede ser la B? ¿Qué está mal en la B? Ok, donde dice B, Víctor Raúl de la Guarda, es ahora el delegado. Aquí, por ejemplo, de la, ¿no? Es la preposición y el determinante. Entonces, la debería ir con minúscula. Si fuera simplemente el apellido La Guarda, entonces no habría problema, ¿no? La con mayúscula. Pero ya aparece esa preposición. Por esa razón. Ok, ¿Puede profesora, responder gracias. su pregunta? Sí, ok, perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces con la 13, 14 y 15.
Bien, sigamos. Número 13. Señale la opción donde el número de fonemas de cada palabra supera el de grafemas correspondientes. Es la letra D, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo tengo un número de grafemas, de grafías, de letras, pero cuando yo transcribo fonológicamente, pasa ese número. Entonces es la letra D. ¿Por qué razón? Porque teníamos en oxígeno 7 grafías, ahora son 8. ¿Por qué? Porque esa X, cuando transcribimos y también como suena, es oxígeno. ¿Bien? Esa X suena por 2. Se transcribe fonológicamente por 2. Entonces es OX, SI, perdón, es OK, OK, SI, X, ENO. Repito, es OK, SI, X, ENO. La 14. Señale la opción en la que hay tildación incorrecta. Letra B, ¿no? Por ti ella superó todos sus obstáculos. Es ti, la palabra es ti. Entonces, la palabra ti no se debe tildar. Ni ti, ni vi, ni di. La número 15. Elija la alternativa que contenga la serie de palabras que presenta hiatos que deban ser tildados, ¿no? Esa es la letra E. Veía, debe llevar tilde en la I. Abancaíno debe llevar tilde también en la I. Y Reilen también debe llevar en la I. Muy bien, jóvenes. Avancen con la 16, 17, 18, 19 y 20. Me hizo una consulta. ¿Cómo se tildaba? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Cuando se tilda, Sí, Miss. ya. Muy bien. Nosotros vamos a tildar por qué cuando tengamos la estructura en pregunta, ¿no? ¿Por qué llegaste temprano? ¿Por qué llegaste tarde? Por ejemplo, ahí, ¿por qué separado y con tilde? La otra forma del por qué tildado es junto y con tilde, ¿no? Que hace referencia a motivo. Dime el porqué de tu alegría, ¿no? Dime el motivo de tu alegría. Esas son las formas de tildación en el porqué. Ujú. Bien, antes de continuar, aquí, por favor, hay un... Sí, está bien. La 16, ya, considérenla así. El próximo, ¿no? Tiene tilde. Ya está. Avancen, por favor.
Bien, jóvenes, sigamos. 16. En el enunciado, el próximo sábado Raúl viajará a Canadá para un foro. El número de palabras que requieren tilde, ¿cuáles son? Bueno, en este caso, próximo ya tiene tilde, ¿no? Sería sábado en la A, Raúl en la U, viajará, tilde en la última A, Canadá, tilde en la última A, y forum, tilde en la O, ¿no? Sería la letra B, 5, porque próximo ya está tildado. La 17. En el enunciado, el desarrollo en las telecomunicaciones es impresionante. Bien, hay en ese caso letra C, ¿no? Una palabra parasintética y una palabra derivada. Parasintética, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Son dos lexemas más una derivación, ¿no? En conjunto es la suma de la composición con la derivación. ¿Qué sería telecomunicaciones? Y impresionante sería la palabra derivada, ¿no? Impresión y ante es la derivación. En la 18, en la palabra despreocupados, en total, el total de morfemas asciende a letra A, 5. Des, guión, preocup, guión, ad, guión, o, guión, s, ¿no? Des, guión, preocup, guión, ad, guión, o, guión, s. Y bien. Sigamos. Miss, En la disculpe, 10. Sí, la palabra, la 17 puede ver, por favor. sí. En la palabra telecomunicaciones no sería derivación. A ver. Aquí tenemos. Aquí lo que se nos indica es que tenemos un elemento compositivo de origen griego, que es tele, ¿bien? O sea, por sí solo, que sería un lexema. Comunic, que sería otro lexema, ¿bien? Y tendríamos acción, que sería el morfema derivativo. O sea, Por tele esa no es razón. prefijo. Aquí se le está considerando como dos lexemas. Claro, no se le estaría Ah, considerando a tele como un prefijo. yo mismo. Ujú. Bien. Y después nos quedamos, jóvenes, ayúdenme, en la 19, ¿sí? ¿Pasamos hasta la 19 o solamente era hasta la 18? En la 19, profesora. ¿Ya toca desarrollarla o es que desarrollamos solo hasta la 18? Toca desarrollarla. Ya, bien. En el enunciado, las piezas arqueológicas auténticas están bajo custodia. Las piezas imitadas son expuestas. Las palabras subrayadas se encuentran en relación de letra D de dado, ¿no? Antonimia complementaria. ¿Qué significa la antonimia complementaria? En el caso de la antonimia complementaria, nosotros tenemos dos estructuras que se van a contraponer y que una no puede ser igual que la otra, ¿no? Por ejemplo, no se puede ser a su vez auténtica y a su vez imitada, ¿no? No se puede ser, por ejemplo, soltero y a la vez casado. No se puede ser inerte y a la vez vivo. ¿Bien? De eso trata la antonimia complementaria, ¿no? Diferente a la antonimia recíproca. Uno necesita del otro para su existencia. Por ejemplo, en el caso de ahijado y padrino. Para que exista un padrino, se necesita un ahijado. Y para que exista un ahijado, se necesita un padrino. Muy bien. Y recordemos
Recordemos por aquí. Sí, acá estamos. Estamos en la 20. Complete a la derecha la función semántica que corresponda, ¿no? Acá nos hemos quedado. Entonces, por favor, analicen la 20, 21 y 22.
Bien, seguimos, jóvenes. La 20. Complete a la derecha la función semántica que corresponde. Agradable, delicioso. Es sinonimia. Bien. Significado similar, ¿no? En la letra B, barco, vehículo es hiponimia. ¿Por qué razón? Barco es como lo pequeño, vehículo es lo general, ¿no? El barco es un vehículo, entonces hiponimia. Si fuera al revés, sería hiperonimia. Letra C, vender, comprar, antonimia recíproca. ¿Bien? Es algo que ocurre de forma simultánea, uno necesita al otro. Letra D, cohiponimia, blusa, camisa, ¿no? Están en el mismo orden, en la misma jerarquía, es vestimenta. Letra E, oficio carpintero, es hiperonimia, ¿no? Del mayor, por decirlo así, de lo general a lo particular. Miss, En la ¿la B 21 cuál era? marque, perdón, La C, perdón, la C. la C, ¿qué? ¿Quiere que le diga qué es? Sí, por ¿Sí? favor. Sí, es antonimia recíproca. A ver, voy a repetir. La A es sinonimia, la B es hiponimia, la C es antonimia recíproca, la D es cohiponimia y la E es hiperonimia. Muy bien. La 21, marque la alternativa donde hay polisemia. Letra C. Necesitamos entender que en la polisemia van a haber rasgos, ¿no? Ya sea de significado, de forma, no sé, estructura, color, que junten a estas dos palabras. Por ejemplo, aquí en el caso de en el mundo, cada nación constituye un mundo diferente, ¿no? Mundo como un ente amplio para ese caso y también para el siguiente caso. Ahora, en la 22 es la letra B. Allí, por favor, tomen nota, ¿no? Marque la oración que presenta funcionalmente más frases nominales. Cuando hablamos del número de frases nominales, tenemos que entender que es el número por su función. O sea, puede ser sujeto, puede ser atributo, eh, ¿no? Entre otros. Entonces, es por su función. Puede ser o de o i. Tenemos en la B, tío Marcelino, que es vocativo. C, que sería el pronombre, es oí, lo es ode, le es oí, y la estructura de el sí es ode. Repito, tío Marcelino es uno, que funciona como vocativo. C es oí, lo es ode, le es oí, y el sí es ode. ¿Ya está? Bien. Vamos con la 23, 24, 25, 26 y 27.
Muy bien, sigamos. El número 23. 23. Marque la oración donde el núcleo de la frase nominal subrayada es un nombre colectivo formado por derivaciones. La letra E, ¿no? Entonces, Daniel compró un poemario antiguo hoy, colectivo, que significa en conjunto, ¿no? Y por derivación, ¿por qué razón? Porque tiene allí la estructura de Ari, que es un derivativo. Se segmenta como poem, guión, Ari, guión, O. La 24, perdón. Marque la oración donde el núcleo de la frase nominal es un pronombre indefinido. Letra D. ¿Han marcado otro? Es el director habló con algunos. Algunos en ese caso es un pronombre, ¿no? ¿Cuándo dejaría de ser un pronombre? Cuando le coloquemos un sustantivo. Por ejemplo, el director habló con algunos alumnos, ¿no? Ahí alumno sería un determinante indefinido. Pero no, acá solamente dice algunos. ¿Alguien ha marcado otra respuesta? Puede abrir su micro si gusta. La E, Miss. La E. La E. Aquellos eran alumnos piuranos. Ujú. O de la aquellos o algo así. Ah, es que aquellos no es un pronombre indefinido. Aquellos es un pronombre demostrativo. Ok, Miss, gracias. Ok, de nada. Muy bien. Después tenemos la 25. Seleccione la alternativa en la que hay frase verbal atributiva, ¿no? Ahora, ¿qué es una frase verbal atributiva? Es aquella que tiene un verbo copulativo o una perífrasis copulativa. Y al lado, obviamente, va a poder tener como atributo una frase nominal o una frase adjetiva. Entonces, la 25 es la letra D de dado. Ella será profesora de idiomas, ¿no? Será es la frase verbal atributiva. Perdón, será es el verbo copulativo y la frase verbal atributiva en su conjunto es será profesora de idiomas. Y solo la estructura de atributo es profesora de idiomas, que es una frase nominal que está cumpliendo la función de atributo. Bien, ya está. Y por favor, en este caso recordar que ustedes tienen que ver el verbo, ¿no? Y qué significa ese verbo dentro de esa oración. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir ella fue auxiliar que decir ella fue al mercado. Algunos alumnos dirán, pero es de ser, ¿no? Y claro, es de ser, pero también es de ir. Entonces, tenemos que ubicar bien la palabra y analizar su contexto. 26. En el enunciado, los turistas llegaron en ese avión. El verbo es clasificado como letra C, es irregular e intransitivo. ¿Por qué razón? ¿No? Llegaron es el verbo, ¿bien? Llegaron es regular porque su lexema no cambia, no varía. Y es intransitivo porque no admite OD ni admite OI. ¿Bien? No admite OD ni admite OI. Luego tenemos está la 27. Señale la alternativa en la que hay adjetivo en función de atributo. Está. Es la letra 27, letra D, ¿no? Su hijo es bastante responsable. Bueno, recordemos entonces que para que exista atributo necesitamos un verbo copulativo y ahí está es. Ahora, ¿el adjetivo cuál es? Es responsable, ¿no? Toda esa estructura de bastante responsable es la frase adjetiva, donde el núcleo de esa frase adjetiva es responsable. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, ¿no? La E, profesora, ¿por qué no puede ser la E?
La casa antigua fue remodelada, ¿no? Pero profesora, antiguo es un adjetivo. Por supuesto, antiguo es un adjetivo, pero no cumple función de atributo. La estructura de atributo está en el predicado. Aquí, antigua no está en el predicado, está en el sujeto. Y antigua, en este caso, es modificador directo de casa. Bien, aquí ha habido un asunto de tipeo. Las disculpas del caso. Aparecen dos 28, ¿no? Pero pueden colocarle ahí 28A, 28B y luego 29. Muy bien, por favor, avancen con estas 3 preguntas.
Bien, sigamos. 28A, en este caso, marque la opción en la cual el adjetivo funciona como complemento predicativo, ¿no? Este complemento predicativo es la letra C. Los dos oradores salieron contentos, ¿no? Contentos está al lado de un verbo predicativo que salieron y hace referencia a los dos oradores. Complementa ambos, ¿no? A sujeto y a verbo. La 28B señale la opción donde hay determinantes posesivos. Letra C. ¿Cuáles son? En mi amigo se sorprendió de tu actuación. Es mi y tú. Hay que tener mucho cuidado. Determinantes posesivos, no pronombres posesivos. Y la 29 marca el enunciado donde aparecen adverbios. Letra C. Allí adverbio ya, que es de tiempo, y no de negación. Además de precipitadamente, que es de modo. Bien, por favor, 30, 31, 32 y 33. Miss, en la 28, mío y tuyo, ¿qué son entonces? Mío y tuyo, ¿en qué letra? Una D. En la D. 28, Este es 28. mío, este es mío, ese es tuyo, aquel es de Luis. Son pronombres, ¿no? Es como decir, este libro es mío, pero acá dice, este es mío. Entonces, en vez de este libro, solo queda este, está haciendo referencia al libro, por ejemplo, ¿no? Es un pronombre posesivo. Bien. Ese es tuyo, ¿no? Tuyo también es un pronombre posesivo. Perdón, mío, ¿no? Este no es un determinante posesivo en el caso. Claro, este no es un determinante posesivo. Es un pronombre simplemente demostrativo. Claro, mío sí sería, ¿no? Este es mío, es algo mío, pero lo demás no cabe. Determinante. Ojo, Miss, están preguntando por Miss, determinantes. Sí, dígame. entonces, mío no es determinante posesivo. No, mío no es determinante posesivo. Es un pronombre. Este es determinante demostrativo. Ese es determinante demostrativo. Tuyo es pronombre posesivo. Aquel es pronombre eh, demostrativo. Sí, está. Sí, así es. Bien, avancen por favor.
Muy bien, sigamos. 30, marque la alternativa donde aparecen más conjunciones. 30. Letra D. Las conjunciones son aunque, concesiva y también copulativa. La 31, señale la opción donde aparece objeto indirecto y objeto indirecto respectivamente. Recordemos que el objeto indirecto es quien se beneficia, ¿no? Y el objeto directo es sobre quien recae la acción. 31, letra C. El objeto indirecto es el pronombre nos y el objeto directo es la frase nominal, esa disposición definitiva. La 32, marque la alternativa donde se presenta sujeto compuesto complejo. Letra B. Serían los núcleos del sujeto compuesto son sobrinos y tío. El modificador indirecto se convierte a tío en complejo es de Juan. 33. Seleccione la oración compuesta formada por coordinación conjuntiva adversativa. 33, letra D. ¿Cuál es la estructura allí adversativa? Es más sin tilde, ¿no? Que hace referencia a pero. Muy bien, avancen con la 34, 35, 36 y 37. Bien, vamos avanzando y estamos con el tiempo. Ya va a entrar otro docente. A ver, 34. En el enunciado, la forma en que lo recibieron fue apoteósica. La proposición subordinada se clasifica como letra D, adjetiva especificativa, ¿no? Lo que subrayamos ahí sería en que lo recibieron. El pronombre relativo es que. 35. En la letra A es OD, en la letra B también es OD, en la letra C es de sujeto, en la letra D también es de sujeto, y en la letra E es complemento de verbo. En la 36, elija la alternativa en la que se presenta proposición subordinada adverbial temporal. La 36, letra B. Es la letra B, 36B. La proposición subordinada, cuando culmine su exposición, es adverbial temporal, ya que indica el momento en que se realizará la acción expresada por el verbo evaluar. La 37 es la letra D. Bien. La proposición subordinada, luego de haber resuelto los ejercicios prácticos, es una adverbial temporal, y la proposición subordinada que solicitó el profesor del curso de Historia Universal es una adjetiva especificativa. La 38, señale la alternativa que presenta el uso correcto de la coma, es la letra C. Bien. No ensucien las paredes, coma, muchachos. Ahí hay una coma de vocativo. Tenemos luego la 39, ¿no? 39, letra E. Bien, señale la alternativa que denota el empleo adecuado de los signos de puntuación. E. En el día hace calor, ¿no? En la noche, en las noches frío, ¿no? Ahí aparece la coma de hiperbatón y la coma de elipsis. Y obviamente el punto y coma que hace referencia ahí. Y finalmente, ya para terminar, tenemos la 40. La condición de textualidad es el conjunto de requisitos que debe cumplir un mensaje para ser considerado un texto en sentido pleno, es decir, una unidad comunicativa con sentido, estructura, cohesión. Elementos de relación a las ideas y función dentro de un contexto. De acuerdo con lo señalado, el texto. El agua es importante para la vida. El agua es importante para las plantas. El agua es importante para los animales. El agua es importante para los seres humanos. El agua es importante para la tierra. Carece de cohesión, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se repite la estructura del agua, es importante, no hay conectores, no hay variación léxica, no hay recursos como sinónimos, no hay referentes, etcétera, ¿no? Aparece la redundancia, por ello no hay cohesión.
Muy bien, jóvenes, hemos terminado. Que tengan mucho éxito en su examen. Bien, les deseo lo mejor. Cuídense, muchas gracias. Hasta pronto.